Hoy vamos a ver la introducción al Sermón del Monte. El Sermón del Monte ocupa 3 capítulos. El Sermón del Monte, hermanos, es el sermón más largo que el Señor Jesús dio y que lo tenemos nosotros registrado. Y hermanos, esta norma tiene mucha importancia en particular, por lo que vamos a empezar iniciando con varios detalles, vamos a plantearlos respecto a este famoso sermón y vamos a ver cómo se aplica al pueblo cristiano. Es importante, hermanos, señalar la diferencia entre importante y necesario, para empezar. ¿Qué es importante? Algo que consideras superior, algo que consideras influyente. Se habla, por ejemplo, de la importancia de dejarle o darle el paso a los ancianos. Se dice que es importante ayudar a un anciano a cruzar una avenida. Es importante. Es importante también, hermanos, el terminar una carrera profesional. Es importante. Ambas actuaciones, hermanos, son consideradas importantes, pero podríamos decir que no son absolutamente obligatorias. ¿Sí? Tú tomas la decisión de darle el paso a un carro o no. Tú tomas la decisión de ayudar a un anciano a cruzar la calle o no. Tú tomas la decisión de estudiar una carrera. Y hay otros que toman decisiones de estudiar 2 carreras. Estudiar una maestría, estudiar un doctorado. Es tu decisión. Es importante, pero no es necesario. Por lo contrario, hermanos, cuando señalamos qué es lo necesario, estamos diciendo que se trata de algo esencial, que se trata de algo, obviamente, necesario. Por ejemplo, ¿qué podemos calificar como necesario? El aire. El aire es necesario. No podemos decir que es importante. El aire es necesario. Y es absolutamente indispensable. Dicho esto, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, hermano, quiero preguntarte, ¿cómo la categorizas? ¿Importante o necesaria? O las dos cosas. Las dos cosas, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios es importante y necesaria. Es indispensable para el cristiano la Biblia, la palabra de Dios. Y tal vez esto pueda sonar algo extraño, hermanos, pero en estos tiempos donde la espiritualidad está muy marcada o muy definida por un sentimiento subjetivo, autónomo, marcado por es que esto yo creo y punto. Es que yo creo esto y se acabó. Hoy muchas personas se dicen cristianas, hermanos, y hasta se dicen que son muy, muy devotas, sin tener ni siquiera un entendimiento básico o un contacto mínimo con la Biblia. Y por eso, hermanos, antes de empezar con lo que es el Sermón del Monte, estoy dando esta introducción porque quiero que veamos la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Cada cuando lees la Escritura. Cada cuando te sientas a leer la palabra de Dios. Hermanos, Dios se ha revelado, ¿sí?, a través de su palabra. Y revelado me refiero a revelado con B, V.
¿Qué significa ser revelado? Es el acto de descubrir, de demostrar algo. Y revelado con B de burro significa un acto de ir en contra de algo. Cuando yo digo que Dios se ha revelado, hermano, Dios en su soberanía, en su majestad, se ha revelado, es decir, Él mismo se ha descubierto a nosotros mismos a través de su palabra. Él mismo se ha descubierto a nosotros, Él mismo se ha revelado a nosotros a través de su palabra. No hay otra forma en que un hombre pueda tener una revelación de parte de Dios si Él se tiene que revelar a nosotros mismos. ¿Por qué es necesaria esta revelación? La misma palabra de Dios lo dice. Acompáñame al libro de Isaías capítulo 55, versículo 9. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, desde la perspectiva humana y debido a nuestra condición caída, no podemos percibir a Dios y sus asuntos, si no es que Él no se revela a nosotros. Por eso nos dice en este versículo Isaías 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice el Señor, más altos que tus caminos. Y mis pensamientos, dice el Señor, más que tus pensamientos. Y eso nos lo enseña en el Antiguo Testamento. Y también nos lo enseña en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, hermano, capítulo 3. Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Versículos 10, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y luego el versículo 11 te dice bien claramente que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice la palabra del Señor, versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo claramente, hermanos, que por nuestra condición caída no podemos percibir a Dios y sus asuntos. Es realmente la revelación de Dios en nuestras vidas que nos hace ver nuestra condición y podemos comprender un poquito el infinito de Dios. La revelación de Dios, hermano, en la Biblia es importante y necesaria, porque si Él no se hubiera dado a conocer, entonces, hermanos, no habría la posibilidad alguna de que pudiéramos conocerle por nosotros mismos o por nuestros medios. Moisés lo dice, que gracias a la palabra de Dios podemos tener la revelación de parte de Dios, el conocimiento de Dios. Acompáñame por favor a buscarlo en Deuteronomio, capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. Dice, la revelación de Dios en la Biblia es importante, hermanos. Y aquí en este versículo 29, capítulo 29, versículo 29, vamos a ver cómo Moisés clarifica que el Señor se ha revelado en las Escrituras para que le conozcamos, para que le sigamos y podamos obedecerle. Dice el versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, dicho esto, hermano, el apóstol Pablo nos dice que su predicación, lo que él enseñaba, era el resultado de la revelación que Dios le había dado. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 1, versículo 26. Estoy usando esto, hermano, estoy usando estos versículos de la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios porque quiero, hermanos, que el Señor nos ayude a dar una
explicación de la palabra de Dios en el Sermón del Monte. Porque el Sermón del Monte, hermanos, se ha usado por muchísimos años, ¿sí? No solamente por cristianos, sino aún por políticos. Este Sermón del Monte, hermano, se ha usado para malinterpretar muchas veces las Escrituras. Y es el Sermón del Monte, ese es el pasaje más conocido por muchísima gente. Y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desglosando, pero yo antes quiero que usted quede claro y que tenga la simiente que ya la tiene, porque aquí se le ha enseñado, hermano, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, pero también quiero que vea conmigo el versículo 26 de Colosenses capítulo 1, lo que dice Pablo. Dice, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Esto, hermano, usted lo puede tener si usted se dedica a estudiar la palabra de Dios, si usted le dedica tiempo a la escritura. La Biblia es importante y es necesaria porque es la revelación de Dios, hermano. Ahora, ¿qué nos va a enseñar la Biblia? ¿Qué nos va a enseñar el Sermón del Monte? Al igual que toda la Biblia, hermanos, la Biblia transforma. La importancia y la necesidad de la Biblia no queda solo en el conocimiento revelado de Dios. Hay algo que es maravilloso y sublime. Además, hermanos, la Biblia tiene un poder sobrenatural y transformador. No me refiero a las hojas y a la pasta, sino a lo que trae adentro, a las letras. Tiene un poder sobrenatural y transformador. Ningún libro, hermano, humano, ningún libro posee esta cualidad. Tan es así que el mismo profeta Jeremías, en el capítulo 23, lo dijo. Dice Jeremías, capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. ¿No es mi palabra como fuego? Ustedes pueden imaginar eso. ¿Cómo es la palabra del Señor? Su palabra es como fuego. ¿Qué hace el fuego? Cuando tienes frío, ¿qué pasa con el fuego? Si tú te sientes frío espiritualmente, hermano, la palabra del Señor es la que te va a calentar. Y no esperes ser calentado el domingo para el resto de la semana. Un ejemplo. Yo tengo mucho frío, ¿sí? Y la verdad, cuando tengo mucho frío en la noche, me pongo una pijama y me pongo un pants, me pongo una pijama, me pongo una camisa de esas térmicas, me pongo una sudadera de capucha y me pongo un gorrito, por obvias razones. Y me pongo todavía el gorrito y quedo calientito. Y me meto al baño para bañarme y ¿qué creen? ¿Qué creen? No tengo ganas de quitarme la ropa porque me va a dar frío. Y si tengo que salir a dejar a una de mis hijas a la escuela, no quiero ir porque qué oso que me vean con pijama. Yo sé que está de moda, las señoras ahora salen en pijama a todos lados, ¿no? Pero se ve fatal, honestamente. Mal que se ve, ¿no? No sé si las han visto o no las han visto, pero si no las han visto, qué bueno que el Señor ha guardado sus ojos, pero ah. Entonces me tengo que cambiar para ir a dejar a mis hijas y yo siento frío. Y me voy y las dejo y me ando así toda la semana con mi ropa normal y ya cuando llega otra vez la noche del fin de semana me pongo otra vez todo, ya estoy abrigado para el resto de la semana. No. Hermano, tu alimentación espiritual tiene que ser constante. Tiene que ser constante, constante. No es de que te sientes, querido hermano, a leer la Biblia por leerla, porque muchas veces lo hacemos mecánicamente. ¿Están de acuerdo? ¿Les ha pasado que de repente te sientas y lees mecánicamente y dices, ya leí la Biblia, ya cumplí?
cada momento en que tú dedicas tiempo a leer la Biblia, a sentarte a leer la Biblia, dile, Señor, necesito que me hables. Pero tienes que poner tu atención, Gaby, a leer la Biblia, a lo que el Señor tiene que decirte. Tienes que experimentar como un bebé, como lo dice Pedro, ¿verdad? Desead la leche. El bebé, cuando tiene hambre, ¿qué hace? Llora. ¿Qué hace cuando Jorge tiene hambre? Se enoja y se desespera porque no está la comida lista. Y anda viendo el refrigerador a ver qué hace, a ver qué come. Mi pregunta es para la congregación y para mí también. Hermanos, tenemos esa necesidad de alimentarnos espiritualmente, porque no es venir nada más a cumplir el domingo. Ah, Señor, ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya escuché, ya me voy, sigo mi vida como siempre. Por eso estoy yendo desde el principio para llegar al sermón del monte y podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere decir. Yo no puedo pararme hoy a enseñar un sermón del monte, hermanos, si no tenemos las raíces bien puestas para que podamos entender la complejidad del sermón del monte. ¿Qué es lo que el Señor quería enseñar? Porque lo vamos a ver más adelante. Había 4 tipos de personas cuando estaba el Señor Jesús enseñando el sermón del monte. ¿Sí? Y yo quiero que entendamos todo, veamos el contexto de la situación y por qué fue que predicó el sermón del monte y lo hizo de esa forma. Hermanos, la misma palabra del Señor nos enseña en el Salmo 7:9, en el Salmo 19, versículo del 7 al 8, que la ley de Jehová es perfecta. Y aquí nos marca en este salmo, en el Salmo 19, versículos 7 al 8, nos marca 4 cosas, 4 beneficios de la palabra de Dios. Búsquelo, búsquelo. Salmo 19. Hermanos, el que usted venga con su Biblia y esté buscando las citas, ¿sí? No nada más quiero que usted, ya usé la Biblia, ya leí las citas, sí, cierto, hermano, ahí dice eso. Hermano, es para que usted también se embelezca con las cosas de Dios. Usted mismo se maraville con las cosas de Dios y que también se lleve esto a su casa, que apunte y se lleve a su casa y que lo esté estudiando y lo esté diciéndole, Señor, entiendo como dice tu palabra aquí en el Salmo 17, Salmo 19, versículo 7, entiendo y leo, la ley de Jehová es perfecta. El primer beneficio que hace, la ley de Jehová es perfecta, que ¿qué hace? Convierte el alma, restaura tu alma. No hay nada, hermanos, en este mundo que pueda restaurar tu alma. Ni los mejores psicólogos, ni los mejores psiquiatras, ni los mejores, nada. No hay nadie que pueda restaurar tu alma. Ahora, para las generaciones nuevas, hermanos, no sé si ustedes sepan, ahora les pasa algo y luego los quieren mandar con el psiquiatra, con el psicólogo y que ve y esto y el otro. Hermano, la única persona que puede restaurar tu vida, hermano, hermana, tu matrimonio, hermano, hermana, tus hijos, es la palabra de Dios. Es lo único que lo puede hacer. No hay nada más. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y luego dice el siguiente, el testimonio de Jehová es fiel, que hace segundo beneficio, sabio. ¿A quién? ¿Al que se cree mucho? Somos humildes. Somos humildes ante la gente. Somos humildes aún con el Señor de las tortillas. Yo voy y le compro las tortillas al hijo de la hermana, no digas, ¿verdad? Y siempre lo saluda Eduardo. Voy ahí y los compro. Y hay gente que va a las tiendas y maltratan a la gente, es que no me hice el cambio, cuéntale bien. ¿Cómo somos? Es algo que yo en lo personal, hermanos, he batallado mucho con mi personalidad. Y le pido al Señor, Señor, hazme sencillo. No como los argentinos, sencillito, no, no, no. Hazme sencillo. Hazme humilde. Hazme manso, Señor. Porque yo sé que tengo una cara de ogro y una voz peor todavía de bocina descompuesta, me decían hace muchos años. Y a veces mi forma de contestar es muy tosca y a veces la gente se queda como que, pues, ¿qué te pasa, no? Pero me he fijado,
porque mi esposa, mi madre y Carla y mis 3 hijas me han dicho, papá, a veces eres muy, no les voy a decir, eres muy grosero en tu forma de contestar. Y yo les digo, no me doy cuenta, no me doy cuenta. Y es entonces que a lo mejor te pasa a ti algo similar. Y la única forma que puede ser transformada tu forma de hablar es que a través de la palabra de Dios, que te entre la palabra de Dios. Hace un par de semanas veníamos en la carretera, hermanos, mi esposa y 2 de mis hijas, veníamos de regreso de Monterrey, fuimos a arreglar un asunto que teníamos allá, y un tráiler con doble remolque, hermanos, literalmente se me metió así. Y yo me tuve que frenar y me pegué a la ballena, a las que están ahí. Y dentro de mí le dije, Señor, ayúdame. Y mi esposa me decía, no, tócale el claxon, dile algo. Digo, no, el Señor está tratando conmigo. El Señor está tratando conmigo. ¿Te lo dije o no? A veces uno quiere explotar, hermano. Pero hay situaciones que Dios te pone para que apliques lo que hablas aquí al frente. Para que apliques lo que lees en tu casa. ¿Cómo va a surgir la paciencia? ¿Cómo va a surgir la templanza? ¿De la nada? No, Dios te pone situaciones, te pone momentos específicos en los cuales con tu alimentación diaria vas a tener la fortaleza de parte del Señor para poder resistir las acechanzas del diablo. Mientras que no tengas la fortaleza en el Señor, hermano, vas a seguir cayendo una y otra y otra y otra vez. Tercer cosa, hermano. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, la ley de Jehová es recta, la ley de Jehová es perfecta, que dice, alegran el corazón. Es el tercer beneficio, que alegran el corazón. Y el cuarto, el precepto de Jehová es puro. ¿Cuál es el cuarto beneficio? Alumbra los ojos. Son los beneficios que tenemos nosotros, hermanos, al tener la palabra de Dios. El que restaure el alma, el que Él hace sabio al sencillo, el que alegra el corazón y el que alumbra los ojos, que la palabra de Dios. Y la Biblia es importante y es necesario porque es el único alimento, hermanos, que puede fortalecer tu vida espiritual y mi vida espiritual. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que es lo único que debemos realmente anhelar. Pedro lo dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es la única forma en que usted puede crecer para salvación, tomando, deseando esta bendita y santa palabra de Dios. No hay otra forma. Hermanos, si Dios no se hubiera dado a conocer, entonces no habría la posibilidad alguna de que pudiéramos conocerle por nosotros mismos. Vivimos, hermanos, tiempos difíciles, tiempos complicados, muy marcados por la superficialidad de los llamados cristianos, donde solamente hay lugares donde solamente hay pura religión, ¿sí? Donde solamente hay camarería, hay socialités dentro de las iglesias, ¿verdad? Hay una vida de iglesia, pero no una vida de Cristo. Y el Señor realmente, hermano, no habita en esos corazones. Sales del servicio dominical inconscientemente pensando lo que les dije hace rato. Yo ya cumplí. Ya me vieron, ya los vi, me voy. Y sigue el domingo como si nada. Podría pensar, hermanos, que la causa principal es la actitud que tenemos respecto a la Biblia. ¿Qué actitud tienes tú hacia la Biblia, hacia las cosas del Señor? Nuestro pecado, hermano, no es tomarlo en serio, lo que dice la Biblia. Ese es nuestro pecado. Leemos y a veces podrías decir, no creo lo que dice ahí. Nosotros tenemos la obligación como cristianos, hermanos, de tomar la Biblia en serio y dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Lo vimos ahorita, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra.
¿El fuego qué hace? Calienta. ¿Qué hace el fuego? Purifica. ¿Sí? ¿Qué hace el fuego? Ahora, ¿qué hace el martillo? La palabra de Dios por sí sola es dura, es como martillo. Usted sabe, todos ustedes han utilizado alguna vez un martillo. ¿Hay alguien que no ha utilizado un martillo? Levante la mano, o sea honesto y levante la mano. Yo jamás he agarrado un martillo. ¿Usted sabe cómo se usa un martillo? ¿Usted sabe cómo se agarra un martillo? Es sencillo, ¿sí o no? Si este fuera el martillo, vamos a ponerle forma de martillo. ¿De dónde agarras el martillo? ¿De acá abajo? De aquí está el mango. Aquí está el mango, perdón. ¿Ya? ¿Usted sabe que se agarra el martillo del mango? Y si no tiene mango, tiene uvas. No. Y si no tiene mango, el martillo se agarra de abajo. ¿Usted sabe por qué el martillo se agarra de abajo? Esa es la forma de agarrar un martillo. Porque agarrando el martillo de abajo tiene más fuerza. Si usted agarra el martillo de arriba para clavar un clavito y aquí tiene y la hace así, nunca va a terminar. O va a ser más difícil. Tiene que usted agarrar de abajo el martillo y clavar. ¿Ok? Es sencillo. La palabra del Señor es sencilla. Pero tú tienes que estar dispuesto a aprender a usar la palabra de Dios para que la misma palabra de Dios quebrante tu vida. Puede venir aquí el mejor predicador del mundo, hermano, pero si tú no lees la palabra de Dios en tu casa, de nada sirve. Puedes salir motivado, puedes salir con algo nuevo en tu vida, sí, hermano. Pero te voy a decir algo, se apaga, se apaga. Pero si tú tienes la llama en tu corazón prendida siempre, hermano, venga lo que venga, pase lo que pase, el Señor te va a dar la fortaleza que necesitas y la salida a cualquier problema por el cual estés pasando. No se trata de leer la Biblia, hermanos, para que la leamos todos los días, porque tengamos que leerla y la leemos de una forma mecánica. Hermanos, hoy quiero iniciar con ustedes esta serie de enseñanzas sobre el Sermón del Monte, donde Jesucristo habló acerca de las demandas reveladas de la ley del Antiguo Testamento. Y esas leyes se exigían como requisitos. Y cuando Jesús habla este sermón, hermano, lo hace como un ejemplo del tipo de vida que sus seguidores tenían que llevar por la fe. En este sermón, antes de empezar a leer el Sermón del Monte, tenemos que comprender la manera en que Cristo relacionaba la ley con la vida de la fe. Y antes de que uno, hermano, pueda interpretar el Sermón del Monte, antes de que uno pueda ver cómo se aplica a su vida presente, tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdanos a entender esto. El Sermón del Monte, hermanos, está registrado en la Biblia en el capítulo 5 del libro de Mateo. ¿Sí están conmigo? El capítulo 5 de Mateo. Pero antes de que nosotros abramos la Biblia en el capítulo 5 de Mateo, vamos a ver también el contexto que se estaba viviendo, porque eso es importantísimo para que podamos entender el Sermón del Monte. Vamos a ver tres aspectos antes de leer el Sermón del Monte. Vamos a ver el trasfondo bíblico, vamos a ver el trasfondo político y el trasfondo religioso. ¿Ok? El aspecto bíblico. Abra su Biblia en Mateo, capítulo 1. Y lo quiero hacer de esta forma un poco más didáctico, ¿sí? Para que los que están dormidos despierten y para los que les guste entender un poquito más o batallen como yo para entender las cosas, sea más práctico. Iniciamos con el Evangelio de Mateo. ¿Están de acuerdo en el Nuevo Testamento? ¿Qué libro está antes del Nuevo Testamento?
¿Usted recuerda cuántos años pasaron de Malaquías a Mateo? 400 años, sí, en que no hubo, sí, no hubo la voz de Dios. Y Mateo, el Evangelio de Mateo, hermanos, es un evangelio que va dedicado a qué tipo de gente, a los judíos, ¿sí? Acuérdense de eso, a una audiencia judía. Si se da cuenta, en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, empieza hablando de qué? De las genealogías, ¿ok? Este Evangelio, hermanos, ¿sí? Tiene más citas del Antiguo Testamento, más referencias, y el profeta decía, y el profeta dijo, etcétera, etcétera. Este Evangelio de Mateo tiene más referencias del Antiguo Testamento que los otros 3 evangelios juntos. Por eso, hermano, es importante que entendamos cuál es el contexto del Sermón del Monte, ¿sí? Este evangelio va dirigido a una audiencia meramente judía, ¿ok? Mateo 1 y Mateo capítulo 2. En estos 2 capítulos, hermanos, demuestra el derecho legal de Cristo al trono y al reconocimiento por parte de los gentiles. Número 1, ¿cómo lo vemos? A través del capítulo 1, a través de la genealogía. ¿Sí me explico? Porque tenía que ir por una línea, ¿sí? Y ahí te está marcando desde que dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, etcétera, etcétera, hasta donde dice, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, el cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí te está enseñando, hermano, ahí te está mostrando el derecho legal de Cristo al trono y su reconocimiento por parte de los gentiles lo vemos en el capítulo 2, ¿sí? Refiriéndome yo a los gentiles hablando de los magos. Porque dice el capítulo 2, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle. El capítulo 3, usted puede ver ahí, su capítulo 3 de Mateo, hermanos, empieza hablando sobre la predicación de Juan el Bautista. ¿Ok? Quiero que pongamos mucha atención a todo esto, para que entendamos un poquito más del trasfondo de esto. Aparece Juan el Bautista anunciando que el reino de Dios que él había prometido estaba cerca. ¿Ok? Y eso, si usted lo ve y lo compara en el Antiguo Testamento, lo puede encontrar en 2 de Samuel 7:16. No pierda Mateo. Si es que quiere buscar conmigo 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, versículo 16. Y será afirmada tu casa, fíjense lo que dice, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, cuando se aparece Juan el Bautista, se aparece Juan el Bautista anunciando que el reino de Dios que había prometido a David estaba cerca. La familia de David, si usted recuerda, hermano, reinó durante más de 4 siglos, pero fue removida debido a qué? A su maldad. Sin embargo, la misma palabra del Señor en el libro de Isaías nos dice que de la simiente de Isaí Dios levantó una nueva rama que reinaría por siempre. Vamos a buscarlo en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice aquí la palabra del Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y dice el versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos que está pasando esto en el libro de Mateo, ¿sí? En el Evangelio, perdón, de Mateo. Capítulo 3, versículo 2. Dice Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos lo que sucede aquí, ¿sí? Conocemos la historia, ¿sí? Pero en el capítulo 3, versículo 16, sucede algo que acabamos de leer en Isaías. Dice, y Jesús, versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz, hermanos, que certificaba, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Capítulo 4. En el capítulo 4 estamos viendo cómo Jesús derrotó a Satanás en las tentaciones que vivió, ¿verdad? Y llega el momento, hermanos, en que en ese mismo capítulo 4, más adelante, Jesús tiene que comenzar su ministerio. Jesús tiene que empezar a salir a predicar. ¿Y ustedes saben cuál fue la primera palabra de Jesús cuando empezó a predicar? No lo vea. ¿Sabe cuál fue la primera palabra que pronunció el Señor Jesús? Arrepentíos. Véanlo conmigo. Está en el versículo 17 de Mateo capítulo 4. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él empezó a predicar, hermanos, como resultado de las enseñanzas, como resultado de empezar a decir arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, empezó, voy a decirlo de esta forma y usando comillas, a reclutar sus discípulos. ¿Sí? Empezó con 4, ¿verdad? Ahí los vemos mencionados en este capítulo, ¿sí? Que era uno de ellos era Santiago, ¿quién más? Pedro, Andrés. No, es cierto, empezó con Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ¿verdad? Y ellos con el tiempo debían de ser llamados los discípulos del Señor. Y debido a que estaban siendo discipulados, significaban que estaban dispuestos a ser enseñados, ¿sí? Y es lo que vemos nosotros ahí en el capítulo 4, en el versículo 23, que dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El resultado de esta predicación de Jesús y de todo lo que estamos viendo, hermanos, que él predicaba la palabra, ¿sí? Y que hubo gente que lo empezó a seguir. Porque esa gente que lo empezó a seguir estaba convencidos de que él era el Mesías prometido, ¿sí? Y el Sermón del Monte, hermanos, en el capítulo 5, contiene, no sé si sea la palabra indicada y si lo estoy diciendo equivocadamente o estoy usando una mala palabra, espero que usted me disculpe, está siendo como un tipo de programa de gobierno del Mesías, por decirlo de algún modo. Es decir, el rey prometido ya estaba ahí, que era Jesucristo, que era el Mesías, que era Jesús. Ya estaba el rey prometido, ¿sí? Pero su pueblo no tenía las ideas muy claras, el pueblo que estaba ahí, en cuanto a la naturaleza del reino que iba a tener Mesías, o el Mesías, o qué tipo de reino iba a ofrecer el Mesías. Entonces es ahí, hermanos, que vemos un trasfondo político. Muchos israelitas, como usted sabe, hermano, esperaban un líder político, un líder militar que le devolviera el antiguo esplendor a Israel. Ellos estaban esperando ese tipo de Mesías, que entrara, como lo hemos dicho muchas veces, cabalgando un caballo blanco con un ejército, ¿verdad? Pero Israel estaba esperando, o la gente que estaba esperando el Mesías, estaba
estaba esperando tener que Israel se levantara como un poderío, un lugar con mucho poder, ¿verdad? Tal vez anhelando que las glorias fueran aún mayores que cuando estuvo David y Salomón. Pero cuando Jesús pronunció lo que es el Sermón del Monte, hermanos, cuando Jesús estuvo enseñando todo eso, seguramente provocó una impresión muy fuerte para muchos y para otros tantos, a lo mejor más, cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, tal vez provocó una gran desilusión para otros tantos. ¿Por qué lo digo? Por los ideales que tenían y por lo que marcan, por lo que nos enseña todo lo que es el Sermón del Monte. ¿Sí? Hermanos, lo que vino a traer el Señor Jesús no fue ningún tema político, no fue ningún tema social, ¿sí? El sermón, no había reformas sociales, no había cambios radicales al sistema económico. Cristo estaba preocupado por los hombres. Por eso está ese sermón. Ahí podemos ver en ese sermón del monte que estaba él preocupado por los hombres y no por el sistema donde los hombres viven. Empezó el sermón del monte diciendo: bienaventurados son los pobres de espíritu, bienaventurados son los pacificadores, bienaventurados son los misericordiosos. Y cuando Jesús tuvo aún enfrente a Pilato 2 años, 3 años después, ¿sí?, de su ministerio, Pilato le dijo: si mi reino fuera de este mundo, hubiera venido gente, mi ejército, a librarme de esto. Entonces Jesús desde un principio estaba enseñando que su reino no era este mundo. El reino de Cristo es totalmente contrario a lo que el mundo quiere, a lo que el mundo desea. Lo que el mundo desea, Cristo lo menosprecia. Lo que Cristo exalta, hermanos, el mundo lo minimiza. Lo que el hombre tiene por sublime, Dios lo tiene por abominación, Dios lo aborrece. Es por eso que muchos cristianos somos rechazados. Esa es la razón. El trasfondo religioso, hermanos, es de que Jesús ministró en medio de una sociedad muy compleja. Hablando de religiosidad, había 4 grupos distintos disputándose la dominación religiosa. ¿Quiénes eran? Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios y estaban los celotes, que por cierto me dio hambre, ¿verdad? Estaban los celotes. Los celotes se escribe con Z, no celos que de esos que le dan a mi esposa, no. Celotes con Z, ¿ok? Entonces estaban esos 4 grupos religiosos. De esos 4 grupos religiosos, hermanos, estaban los fariseos, los saduceos, ¿qué más les dije? Los esenios y los celotes. Los celotes. Los fariseos. Vamos a ver en qué consistía los ideales de ellos. Ponga atención. Los fariseos. La piedad consistía en la observancia de las tradiciones antiguas y cumplir con los más mínimos detalles requeridos por los rabinos, que muchas veces malinterpretaban la ley de Moisés. Usted sabe cómo eran los fariseos, ¿sí? Estaban nada más viendo dónde se equivocaba y quería que cumpliera la ley y toda la gente según ellos la querían aplicar. Luego estaban los saduceos. Los saduceos, o para los saduceos, hermanos, estas cosas no tenían la más mínima importancia. Los saduceos eran personas liberales, rechazaban la tradición de los ancianos, rechazaban muchas enseñanzas del Antiguo Testamento, no creían los saduceos en la resurrección, no creían en milagros ni en una vida futura. En pocas palabras, la filosofía de los saduceos, hermanos, consistía en vivir el hoy sin preocuparse del futuro. Quiero detenerme aquí tantito y preguntarles. Hasta ahorita hemos visto 2, los fariseos y los saduceos. La ideología de los fariseos, ¿cuándo se extinguió? No se ha extinguido. Hay muchos fariseos en las iglesias. La ideología de los saduceos,
¿Cuándo se extinguió? Nunca. Sigue vigente. Vive el hoy y el mañana como llegue. Estaban también, hermanos, lo que son los esenios. Los esenios, hermanos, pensaban que la verdadera piedad significaba una separación literal de la sociedad. Estos hombres promulgaban lo que es el ascetismo. ¿Han escuchado lo que es el ascetismo? El ascetismo es la gente que purifica el espíritu por medio por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia. Ellos son gente que se aísla, dicen, no, 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 no puedo comprarme yo unas chanclas de 20 pesos porque no, no lo merezco. Caminaré descalzo. A esos puntos llegaban. Y todavía hay gente, hermanos, que siguen viviendo como los esenios, con una falsa religiosidad, con una falsa humildad, ¿sí?, ante las cosas. Y están también los celotes. Celotes, se los repito, es con Z, que vienen siendo los sectarios. Estos celotes eran fanáticos nacionalistas. Un fanático nacionalista es de que vamos a la guerra, vamos a acabar con ellos y vamos a luchar. Eran revolucionarios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los fariseos eran tradicionalistas, los saduceos eran modernistas, ¿verdad? Vive la vida como se te pega la gana. Los esenios eran separatistas y los celotes eran activistas. Estaban estos 4 grupos de personas en ese entonces y todavía siguen, ¿verdad? Todavía siguen. En el cual yo quiero preguntarte, ¿en cuál de estos grupos podríamos situar a Jesús? ¿En cuál de estos 4 grupos? En ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Sí? Pero estaba viviendo en ese momento, cuando fue la exposición o la predicación del Sermón del Monte, estaban estas personas. Y para entender nosotros el Sermón del Monte, tenemos que ver el panorama completo de esto. Y a todos, hermanos, los llevó hacia el mismo punto. La palabra de Dios se proyecta de adentro hacia afuera. La piedad comienza en el corazón y se traduce en una vida justa delante de Dios. Donde no hay un corazón recto, hermano, no hay una vida justa. Y donde no hay una vida justa, no hay un corazón recto. Hasta este punto, hermanos, ya vimos el contexto del Sermón del Monte. Y yo le pido que usted mantenga esta información que le acabo de dar el día de hoy, ¿sí?, que tenga en su mente o en su cuaderno apuntado cuál era el contexto para que podamos entender, ¿sí?, y con la gracia y misericordia del Señor podamos hablar expositivamente su palabra y entrar al Sermón del Monte con más detalle, ¿sí?, con más detalle. Voy a dejar esto hasta aquí, hermano. Esto es la introducción al Sermón del Monte. Ya tenemos un contexto histórico, un contexto religioso, ¿verdad? Y ya sabemos cómo estaba la situación en esos momentos. Y cuando nosotros vamos a empezar a ver el Sermón del Monte, el capítulo 5, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo, y él empieza diciendo, nuestro Señor Jesús empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que la gente empezó a molestarse por lo que estaba diciendo? Es que nosotros no queremos ese tipo de Mesías. Nosotros queremos un Mesías que nos regresa a la gloria de Israel que teníamos antes. Pero empezó él ahí a decir, a predicar el Sermón del Monte, enseñando el tema de la ley del Antiguo Testamento, cómo se tenía que aplicar en una vida en Cristo. Concluyo con esto por este domingo. Hay mucha gente que, porque también viene ahí en el Sermón del Monte, hermanos, viene lo que conoce el mundo, lo digo entre comillas, como la ley del talión.
ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Muchos gobiernos, muchos políticos lo aplican y lo dicen, es que la Biblia dice que ojo por ojo y diente por diente. Y cada quien aplica la Biblia a su criterio y a su gusto, ¿verdad? Esto es nada más un ejemplo. Vamos a nosotros empezar a desglosar, vamos a empezar a ver en unos domingos más, ¿sí? Para terminar, estos 3 capítulos, que son importantísimos. Son sumamente importantes que entendamos estos 3 capítulos para que podamos vivir la vida cristiana. Es importantísimo, ¿sí? Entonces, próximo domingo continuamos con esto.